Y le damos la bienvenida al compañerazo Esteban Magnani. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo andan por ahí por el estudio? Buen día, muy bien. Che, Esteban, ¿tenés cábalas vos? No, soy poco cabulero, demasiada formación en pensamiento científico me han imbuido. Nada de pensamiento mágico, está bien. No, me pone nervioso, porque el pensamiento mágico, viste, después es una herramienta para la manipulación complicada. Es un camino de ida. Es un camino de ida, porque siempre pensás que no te pusiste, no era ese uso hoy porque ese día que lo usaste y te trajo suerte llovía, viste. Siempre podés seguir metiendo teorías ad hoc, hipótesis ad hoc para reformarlo y arreglarlo y no terminás más. Bien. O sea que el día sábado en el Clásico de Avellaneda no hubo cábala para Magnani. No hubo cábala y así me fue encima, así que... Sí. Está muy contento el productor, te quiero decir que está fascinado con la victoria del Rojo. Che, respecto al técnico de Racing, ¿quién te gustaría? Porque vi que lo estuvieron buscando los mellizos. Bueno, Gago obviamente ya se fue. Lo bien que vendría un hincha de Racing, ¿no? En ese puesto. Ajá. ¿Quién te gustaría? Y bueno, ese es el tema, ¿no? ¿A quién? Porque Gustavo Costa ya está un poquito mayor. No sé, me gusta la idea de que Videla y Aracini arranquen bien y se dé un fenómeno escalonetista como el que vimos con la selección, ¿no? Mira vos. Pero bueno, eso ya es muy utópico, ¿no? No tengo elementos para pensar que eso es posible. Bueno, vamos ahora sí con lo nuestro. Traes el nuevo libro de Naomi Klein. Naomi Klein, sí. Yo soy un bastante seguidor, me parece que en su momento Naomi Klein, una académica y periodista, yo te diría que casi más periodista que académica, que digamos es una activista también, que viene escribiendo libros desde fines de los 90, prácticamente casi del 2000, cuando sacó su más famoso libro No Logo. No sé si lo leyeron, lo conocen, sí, pero fue como una especie de Biblia en el movimiento globalifóbico. ¿Por qué? Porque atacaba una cosa que no se hablaba mucho, que es justamente el uso de las marcas para sacarle todo lo que tenga de vital y genuino a cualquier pasión humana y apropiárselo, ¿no? La música, bueno, en la Argentina lo vemos con el fútbol, las sensaciones de libertad o de su autosuperación, todo lo que tenga de vital una experiencia humana, las marcas se lo chupan y lo aprovechan para sí. Bueno, ese libro marcó una época, después sacó varios libros más, siempre en la frontera entre, como te decía, el periodismo y la academia. La doctrina del shock fue otro libro que la pegó, y la idea del shock del capitalismo como una forma de borrar la memoria de la gente y arrancar con todo, digamos desde el neoliberalismo para imponer reglas que no se hubiesen aprobado en otro momento, desde una dictadura hasta un tsunami, sirven para agarrar y borrar con todo. También vino a la Argentina, Naomi Klein, en su momento para hacer un documental en el cual yo trabajé y ahí la conocí, al igual que a su marido Avi Luis, en La Toma se llamó, sobre fábricas recuperadas, tratando de vislumbrar allá por el 2003 qué es lo que podía venir después de la debacle neoliberal. Bueno, una pensadora siempre interesante, y ahora sacó un libro que me parece que también tiene varios aciertos, que se llama Doppelganger, A Trip into the Mirror World. Lo digo en inglés porque todavía no salió en castellano, de hecho salió hace 2 semanas este libro, lo leí entero para hacer una revisión, y me parece que tiene muchas cuestiones que nos permiten pensar que lo que ocurre en Argentina está lejísimo de ser una excepción, ¿sí? Lo que está pasando en Argentina, ¿viste este discurso de que Argentina, qué país de mierda, estas cosas solamente pasan en Argentina y demás? Sí, hay que ser un país normal, es un eslogan de campaña, ¿no? Uno de los candidatos. Sí, que es terrible, un país normal. ¿Cuál es un país normal en este momento en el mundo? ¿No? El neoliberalismo realmente está dejando tierra arrasada. Perdón, Esteban, fue el discurso de Néstor en el 2003. Quiere una Argentina normal. Claro. Sí, también. Todavía había alguna expectativa de que esa normalidad a la cual se apela, que de alguna manera es una normalidad que era posible en los años 60, ponele, ¿no? Una etapa keynesiana, sí. Mucho susto incluso de las clases dominantes por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos estamos yendo de tema, ¿no? Un estado de bienestar, ¿no? Claro. Sí, pero, perdón, el título del libro lo dijiste en inglés, y en castellano, ¿cómo sería? Sí, es Doppelganger, un viaje hacia el mundo del espejo, ¿no? Y juega todo el tiempo con esta idea de el doble, ¿no? El doppelganger es ese otro que es igual a uno, pero no es uno, y que de alguna manera ha sido muy utilizado en la literatura, en el cine, en el arte en general, para reflejar esa otra parte de uno, pero distorsionada, ¿no? Hay algo de ese doble que nos convoca, y ella va a jugar durante todo el libro con una persona con la cual siempre la confundieron, con Naomi Wolf, ¿sí?
Las dos se llaman Naomi, que no es un nombre tan común, es un nombre bíblico, es un nombre judío, las dos son judías, tienen un corte de pelo parecido, y siempre las dos, sobre todo en sus orígenes, digamos, el de Wolf, por lo menos en el comienzo, muy contestataria. Naomi Wolf es una feminista, era una feminista desde el lado liberal, ¿no? Nunca iba al hueso de la cuestión del feminismo, pero escribió varios libros que eran interesantes. Uno de ellos se llamaba algo así como la belleza como una herramienta de control de las mujeres, ¿no? Como la exigencia de belleza les producía un costo cotidiano que hacía que no pudieran competir en otras áreas. Después ella, digamos, era una persona que le gustaba mucho las luces, una muy buena retórica y demás, y en un momento toma una posición muy fuerte en contra de Israel por la ocupación de los palestinos, por la Franja de Gaza, por los ataques y demás, y ahí la expulsan incluso de la universidad, porque en Estados Unidos eso obviamente es un anatema, y se dedica a escribir otro libro sobre el tratamiento de la homosexualidad. Bueno, la cuestión es que escribe un libro cuyos fundamentos se demuestran erróneos, y eso ocurre en televisión, y prácticamente pasa a un limbo donde ya nadie la apoya. Y ahí, esta mujer, Naomi Wolf, empieza con una debacle de delirar y decir cosas que no tienen ningún sentido, y que la confundían siempre a Naomi Klein con ella, y le decían, ¿cómo pudiste decir eso? Y ella tenía que pasársela aclarando. Pero la cuestión, digamos, el libro es muy variado, habla de muchas cosas, es que Naomi Wolf se empieza a encargar sobre todo de difundir las teorías conspiranoicas acerca de la pandemia y de cómo el COVID fue creado por las grandes empresas farmacéuticas como parte de un plan fascista para sacar todo lo bueno de Estados Unidos y transformarlo en un régimen autoritario. La pandemia. La pandemia, exactamente. Y sobre todo se transforma en una vocera de las mujeres que estaban encerradas en sus casas, con los niños pequeños, que no las dejaban ni siquiera ir a la plaza, que las obligaban a vacunarse con, digamos, vacunas que no habían sido testeadas, sí. Y empieza a ganar cierto vuelo, y esto va a explotar cuando le empieza a llamar Steve Bannon, nuestro viejo y conocido Steve Bannon. Y ahí Naomi Klein, que al principio, como casi todos, ¿no?, ridiculizaba estas teorías y demás, empieza a mirar el programa de Steve Bannon y dice, nadie lo ve. Desde la izquierda, nadie mira el programa de Steve Bannon, pero Steve Bannon nos mira muy atentamente y va recogiendo a todos los caídos del progresismo y los va sumando a su programa. Entonces Steve Bannon tiene la capacidad de atraer una feminista más o menos conocida a su programa y demostrar que hay gente que se está animando a abandonar ese progresismo conservador que lucha por los derechos de las mujeres o de las minorías o lucha contra el racismo, pero que después, como Obama, salva a los bancos de una crisis que ellos mismos generaron. Entonces ahí empieza una de las tesis, que tiene muchas el libro, más interesantes, que es acerca de cómo la derecha ha logrado tomar en los últimos años la mayoría de los discursos analíticos de las últimas décadas que venía desarrollando la izquierda, acerca de las farmacéuticas, las grandes corporaciones tecnológicas, los medios de comunicación y demás, pero para sacar conclusiones totalmente opuestas. Claro. O sea, las farmacéuticas se venía denunciando que son empresas que lucran con la salud sin en realidad tener en cuenta la importancia de cuidar de la gente, y toman esa teoría fundamentada y la transforman en, bueno, en realidad crearon el COVID para ponernos un microchip y traquearnos por todo el mundo, ¿no? Después qué sé yo, las grandes compañías tecnológicas toman datos de la gente, que es un tema que nosotros venimos hablando, pero después dice que, bueno, que estas tecnológicas en realidad son parte de un plan fascista para terminar con la manera de vida norteamericana. Entonces, de alguna manera, se suben como a hombros de gigantes, se apoyan en teorías bien fundamentadas para seguir avanzando, y entonces se va preguntando cómo es que se puede coincidir con muchas de estas cosas que, digamos, de los supuestos de los que parten estas teorías conspiranoicas, pero después uno termina viendo que las llevan para otro lado, y esas explicaciones simples terminan seduciendo más a mucha gente que está como muy, muy desesperada. Un tema que es bastante recurrente, que se viene hablando acá en Argentina, ¿no? El voto a Milei. ¿Quiénes votan a Milei? Bueno, los que nunca vieron o no experimentaron las mejoras ni en el gobierno de Macri ni en el gobierno de Alberto, y posiblemente ni siquiera en el último gobierno de Cristina, y ahora están,
diciendo, bueno, si yo no voy a ganar nada con ninguno de estos otros, perdido por perdido, voto a Milei. Bueno, enumera muchas de las otras teorías conspiranoicas, esto de que los vacunados, en un momento esta Naomi Wolf dice que los vacunados en Nueva York se ven diferentes, como sin alma, que no tienen olor, ¿no? Y Naomi Klein dice, sí, es cierto que hay como una desconfianza en la cara de la gente en muchas ciudades, pero eso tiene que ver con la soledad del neoliberalismo, con la depresión que es rampante en los Estados Unidos por el exceso de trabajo. Entonces, como lo que ella llama el diagonalismo, ¿no? Parte de una idea que tiene un sentido y la lleva hacia el otro extremo. Nombra también a Meloni, ¿sí? La primera ministra italiana, que dice, que en un discurso, por ejemplo, dice que el sistema nos reduce a perfectos consumidores esclavos, que uno diría, bueno, eso es algo totalmente de izquierda, pero después lo transforma en la culpa de esto no la tiene el capital, sino los inmigrantes, los trans, el secularismo, el globalismo, etc. La verdad es un libro que vale la pena, queden atentos las entrevistas que le hacen a Naomi, que ya están disponibles en varios lugares, están muy buenas, habla de esto de que, claro, que la gente ya tiene un miedo constante, porque cuando no te va a cagar un banco, te van a ofrecer una criptomoneda, que las universidades ya no son lugares en Estados Unidos, ¿no? Y en Canadá no son lugares para enseñar, sino para ganar plata, que los préstamos hipotecarios no son para que te compres una casa, sino para endeudarte de por vida, los geriátricos no son para cuidar de los viejos, sino para sacarle lo último que les queda, y así sucesivamente va generando toda una gente muy disponible para las conspiranoias desbordadas. ¿Por qué? Porque hay cosas que decís, bueno, en la fachada esto se supone que es para ayudarme, pero me va a terminar perjudicando, pero por detrás viene toda una serie de teorías conspiranoicas que llevan esto al delirio, que es lo que capitaliza Steve Bannon. Un seguimiento muy interesante de estas políticas de derecha y cómo van recogiendo a los caídos de la izquierda, dice Naomi. Mientras nosotros nos debatimos sobre el correcto uso del lenguaje inclusivo que genera cismas y gente que no se vuelve a hablar nunca más, la derecha va juntando a todos los caídos y los va sumando para avanzar con un proyecto delirante que ya sabemos que igual no va a cambiar lo que dice que va a cambiar, pero que mientras tanto puede producir muchísimo, muchísimo daño. Muy bueno. Así que bueno, recomiendo, me parece que es una vez más, Naomi Klein percibe algo que está vibrando en el aire y que puede servir para pensar en la contemporaneidad de una manera más profunda. Esteban Magnani, un fuerte abrazo y gracias, compañero. Un gran abrazo y la mejor de las suertes para usted esta noche. Gracias.